Ahí está. Bueno. De nuevo, hola, como formalmente. La idea de estas conversaciones tuvo la primera versión la semana pasada con otra parte de los artistas que están en la exposición, es un poco justamente como utilizar el proyecto como una herramienta de vinculación que de una forma u otra permita entablar unas relaciones, sobre todo apelando a largo plazo. Y bueno, Ways of Working es justamente como partiendo de esa idea de conversaciones sobre formas de trabajo, formas de hacer, y por ahí ir yéndonos. La semana pasada hubo como unos hitos bien interesantes en relación a la criolité y a los procesos de sincretismo, que quizá en algún momento de la conversación podría salir, un poco apelando a Madeline y a Minia. Entonces, nada, bienvenidos. Saludos. Hola. Vale, gracias. Igual. Pablo, Bueno, una cosa que sí hemos planteado en estas series, ¿no? Y en la exhibición en general, es que nosotros no pretendemos, primero, esta exhibición no pretende ser un inventario de todo el Caribe, sino que se concentra en un grupo específico de artistas trabajando en y desde el Caribe. Ya luego otra cosa que también queríamos establecer es que también este proyecto no queremos tampoco explicar nada. O sea, esto tampoco es un ejercicio de estar explicándose, sino bien compartir y utilizar estos espacios para, pues, como concentrarnos en pequeñas sutilezas que definen o no formas de trabajar aquí en nuestra región. Otra cosa es que esto para nada es monolítico, ¿no? Es una cuestión fragmentaria desde muchos ángulos y eso, pues, a las personas que han podido ver documentación o han visto la exhibición en persona, pues lo pueden experimentar. Así también con algunos de los textos que comisionamos como parte del proyecto. Y también de la programación pública, que además de esto, pues también hay otros componentes sonoros que los pueden encontrar en la página de Caribbean Art Initiative. Un poco desde el principio, o sea, hay varias cosas que nos gustaría hablar, pero desde el principio, o sea, hay varios puntos de conexión entre el trabajo de todos ustedes, ¿no? Hay unas partes bien interesantes de cómo se trabaja el archivo, ¿no? Que eso se ve en el trabajo de José y de Tony. Pero ya luego hay otras cosas un poco más efímeras, por llamarlo así. Entonces, nos gustaría comenzar la conversación como concentrándonos en eso, ¿no? O sea, en lo que es prácticas efímeras en nuestro contexto, ¿no? Wow, qué manera de comenzar, ¿eh? Ahora, Pablo, cuando tú dices prácticas efímeras, ¿tú te refieres efímeras en relación a qué? ¿En relación a los archivos? A los archivos como no sé, documentación efímera. Pongo como dos, tú sabes, el archivo mismo, pero también el contenido del archivo, tú sabes, es como que se selecciona ahí. Pero ya luego también en términos de lo que es pues por un lado lo que es preservar un archivo, pero a la misma vez también son los mismos issues de lo que es preservar una obra de arte. O sea, que va desde, por ejemplo, Tony ha hablado mucho de eso en el pasado, de que en el Caribe pues no hay que tenerle miedo al hongo. Y entonces pensar en otra, igual en la pieza que está en la exhibición, entonces la pieza de Madeline pues está afuera, ¿no? Entonces no hay miedo a que se dañe. O sea, eso es parte de la idea. Las cosas no tienen que estar prístinas para siempre. Pero dentro de ese mismo ejercicio también saber cómo se preservan cosas, con qué archivos estamos trabajando, cómo armamos cómo es posible armar un relato dentro de esas, vamos a llamarlo así, estrategias de lo efímero. Okay. Bueno, sí, en la pieza particular mía quizá no toca tanto el archivo y lo efímero, ya que es una pintura y una pintura sobre lino. O sea que más bien sería en los trabajos anteriores. Y bueno, trabajar con los archivos es un poco un arma de doble filo, porque uno tiene toda esta información que, por un lado, casi que
parece que empuja a uno a ceñirse a la información que está ahí. Y como tú dices, en el Caribe que tenemos, que la información se pierde o es tan volátil por eso mismo, porque los archivos son proclives a los hongos. Y por otro lado también el archivo se presta como para reimaginar historias, como para repensar un poco la historia, pensar en lo que está y en lo que no está también. Y bueno, en mi práctica personal yo creo que el archivo es una cosa, especialmente en los últimos 5 años, que me he volcado a eso, a la investigación de la historia dominicana. Pues sí, me parece como que tiene esa maleabilidad, como esa eh, forma de interpretar, esa multiplicidad de interpretaciones. Eh, Como digo, quizá no tanto con la pieza de la exhibición de One Month, pero con otras obras sí. No sé si Tony quieras ampliar un poco la idea de la fragilidad de los archivos. Mm, sí, bueno, o sea, yo pensando en el trabajo mío, así como, yo no lo veo como a ver, yo tengo muchos archivos, ¿no? O sea, como, tal vez en mi manera de producir, sí, y creo que la mayoría de la gente, ¿no? Va guardando cosas y guardando cosas y guardando cosas, y luego esas cosas empiezan a comunicar algo, ¿no? Y así tal vez así empezó este proyecto de los discos, que no lo empecé guardando como con una conciencia de tener la acumulación de esto para preservarlo, sino era simplemente guardándolo porque me encontraba que en estas portadas habían cosas interesantes visualmente y que me hablaban de un montón de cosas que me hablaban de otras cosas que estaban ahí en esas imágenes. Eh, y de hecho, sí que no me interesa guardar la portada como si fuera yo un coleccionista. O sea, no empecé a guardar portadas en físico, sino que simplemente eran en digital, y si se dañan, pues se dañaron, porque esa es su vida, o sea, no como, porque sí que creo que aquí uno no se debe apegar al objeto o a la cosa, hay que mirar, hay que separarse un poco de ese apego que se tiene eh, con las cosas, con lo material, o sea, hay que empezar a mirar el material desde... Y el archivo al final es eso, es un material, ¿no? Un material. Y confiar en que por ejemplo, si hablamos de salsa, pues hay un montón de información en los cuerpos de uno pues, y en el audio, y en los instrumentos, hay un montón de otras maneras de archivar información, ¿no? que se sale del objeto y de la cosa. No sé si Sí. Pablo, tú vas por ahí un poco... Pero Sí, total. quería decir algo, una conversación que yo había tenido con Gina en otra ocasión, acerca de eso que tú dices, Tony, de que tú no vas como almacenando objetos muchas veces sin un sentido claro, y esos objetos o esa data, esa información, esos archivos que uno va creando, muchas veces no tienen como un fin claro, uno simplemente lo va acumulando Mm, y luego pues en el proceso eso encontrará su sitio. Y bueno, con Gina yo hablaba, ya que yo estoy trabajando con eso, con archivos oficiales y algunos no oficiales, pues que de alguna manera yo no me veo a mí como un historiador, sino yo soy un artista que trabaja con estas cosas. Que esto es un pretexto para yo hacer mi grabado, mi pintura, mi dibujo o la instalación en lo fuera. Entonces, muchas veces uno tiene como estos archivos, esta colección, que que uno le da como una utilidad, muy diferente a cómo se lo daría a un académico, a cómo lo clasificaría un académico. Uno ni siquiera tiende a indexar las cosas, a
pensar en, bueno, esto va aquí, esto va allá. Bueno, si esa es tu práctica, sí, pero por lo menos yo personalmente, yo tengo como, son un montón de imágenes tiradas en mi computadora. Y de ahí yo digo, bueno, ¿qué? Voy a hacer una pieza nueva. ¿Qué yo necesito? Déjame ir viendo entre todas estas imágenes, todos estos recortes de periódicos, todas estas fotografías, ¿qué sale de ahí? Como, ¿qué imagen me llama la atención? Ni siquiera a veces como con una idea clara de voy a trabajar tal tema, sino como, como que, bueno, esta imagen me llama la atención. Que me imagino que lo mismo te habrá pasado con los discos a ti, que tú dices como, bueno, estos discos que también son parte de la... Eh, como de la, no sé, como de la cultura o de la crianza, uno va, creció escuchando esos discos y viendo esas portadas, y también se hace como algo como que es parte de uno. O sea, que no es solamente de otra persona, no es solamente como que los discos existen por sí mismos, sino que también existen en relación a uno. Sí, sí. Sí. Yo en lo personal, sí, me interesa mucho pensar en lo efímero en relación como a quién le interesa que las cosas duren o de dónde viene esa idea de permanencia. Es como, es una cosa como adquirida o es una cosa heredada o es deseada o qué cosas queremos como que duren en el tiempo, ¿no? Eso es como una idea, o sea, esa idea de museo, de las cosas se guarden, de que tenga una temperatura como regulada, ¿a quién le sirve? ¿De dónde viene como esa idea? No, y si yo me relaciono o no con eso. Eso por un lado, y luego también, para mí, mi trabajo es como una manera de crear un lenguaje, un diálogo, crear una manera como de existir, y eso no tiene que durar mucho tiempo, como una conversación tiene un tiempo limitado, no, es un tiempo como, y ya luego conversamos de otra manera, y eso va a durar como otro tiempo. Entonces, pienso en eso mucho, como es mucho trabajo para nada, o sea, para nada, para que dure 3 meses, y lo importante pasa ahí, que permanezca, es un acto como medio de terquedad. Eso, y siento que las obras, un poco, en mi caso, deberían, intento traducir un poco el lenguaje de un performance como al objeto puro del arte tradicional, por decir algo. O sea, pensar en piezas performáticas, entonces, en ese sentido, la duración es algo como importante. El contacto con la geografía, que si llueve, que si no, algo, no sé, me gusta pensar, no sé, un Picasso en el Caribe debería de sudar, ¿no? O debería de nadar, como que la obra debería de ser afectada dependiendo de la geografía que está ocupando. Y no condicionar toda una geografía para que la obra pueda existir como prístina, ¿no? O sea, no tendría sentido entonces presentar el Picasso en París que en Dominicana, si va a ser en el mismo cubo blanco, por decirlo de una manera, ¿no? O bajo las mismas como regularizaciones como del espacio. Entonces sí, pienso en eso, como que, no sé, hay obras que pueden existir en lugares fríos, hay otras que van, y no van a ser las mismas que van a existir en lugares como más cálidos, no, o no tienen por qué ser las mismas, o se debería de modificar en algún sentido como eso. Entonces sí, va un poco como por ahí, esa idea de qué cosas yo quiero que permanezcan, si es la experiencia o la cosa pura o el objeto, a quién le sirve como esa permanencia, al capital, a la gente, a la experiencia, o sea, qué pasa ahí, y de dónde viene como esa conservar y para qué, sí, un poco lo que me ronda ahí como vagamente por mi cabeza. No sé, que ver una obra mientras le cae la lluvia es una cosa bellísima, y a lo mejor luego se va a solear y se va a tostar, o sea, como esa transformación. La verdad que me aburren mucho los museos, es la verdad. O sea, me aburre en el sentido de que las cosas siempre están igual, de que tú puedes durar como dura 6 meses, 3 meses la muestra, y va siempre, y pasa lo mismo siempre, o no pasa nada, no, en ese sentido. Entonces, permitir o abrir como esa posibilidad de que cada vez que vayas hay una mutación de lo que sea, se me hace, no sé, excitante, se podría decir, como esa transformación que va teniendo como, sí,
Es un poco lo que pasa. Eso lo conecto con tu pieza del obelisco de cera, Madeline, ¿eh? Como escuchándote hablar me hace pensar en el obelisco de cera, en cómo a lo largo que pasaban los meses el obelisco se iba derritiendo, iba cambiando y cada vez que tú no ibas a la exhibición fuera una pieza diferente. Sí, justo. Sí, eso fue como era un obelisco de manteca. Y eso, o sea, a mí me divertía pensar que la gente que iba a trabajar como al Centro León, cada vez que pasara por ahí viera como algo, como que nuevamente creara como la curiosidad de qué está pasando como con esta cosa ahí. Nada, ya eso era como mi... Sí. Y puede ser luego inmenso por el olor o por el tamaño o por la cantidad de horas de trabajo que ha invertido como en algo. Y eso me lleva como a una cuestión como muy doméstica del arte, si se quiere decir, ¿no? Como un objeto que cumple una función para un tiempo y que ya luego como una vasija, por decir algo, ¿no? Como que en vez de hacer figurita con barro de vasija, sino pensar en cómo se traduce eso como a otro tipo como de obra. O sea, ya no me quiero meter muy por ahí, pero... Pero, Madeline, hay algo que tú dijiste que era lo de, como a quién le interesa que se guarden esas cosas. Y a mí eso, como que por un lado estoy de acuerdo contigo, pero por otro es como, bueno, en contexto como el nuestro, donde las instituciones son tan frágiles, pues, y que tanta memoria se pierde, tantos archivos se pierden, pues entonces, como uno puede lidiar como con ese problema, esa problemática de, bueno, necesitamos preservar las cosas porque en otro tiempo no se han preservado, pero al mismo tiempo queremos hacer arte efímero porque entendemos que el mismo entorno un poco dicta que hagamos arte efímero. No, pero justo lo que pienso es decidir qué se quiere preservar y no que la preservación sea como la regla. Es justamente eso, como tener una decisión, como a mí me interesa que este tipo de historias se cuenten y que estas otras no se cuenten, ¿no? Como tener una parte activa, que se quiere decir como en esa decisión de qué cosas no se han contado, que no se cuenten y que otras realmente no tienen, o quitar la importancia que supuestamente se le ha dado. Es como lo... Sí, luego también lo que se preserva es la tradición. Y luego también se vuelve como una regla a seguir. Y también es un poco como esto. Me gusta mucho el dembow por esto, porque es algo que nunca se preserva, que está cambiando continuamente y que nunca llega a volverse, o todavía en este momento no es tradición, no es algo tan rápido de consumir y de ponerle como un texto museográfico, no, o sea, como... Creo que la velocidad también que tiene como lo efímero o el tiempo como también permite que se sigan pensando las cosas, ¿no? Que no se vuelvan como reglas. Sí, no sé. Ya me metí por otro lado, pero me llevó como a eso a pensar. Aunque la música tiene algo, tiempo. La música tiene algo que como que quizá, no sé, como que se escapa como que el arte se le escapa, como la música, vamos a decir, el mercado dicta la regla y la producción. Tú que dijiste el dembow, pues entonces el dembow evoluciona o está evolucionando según la sociedad lo pida la gente. Sí, Ya pero... luego otra estrategia es... Bueno, Gina. No, dale. No, que también pensaba en la cuestión de los reusos, entonces como darle otro uso, ¿no? Y de repente ahí cambia la cosa. Que eso, por ejemplo, entonces la instalación de Mini incluye eso. O sea, hay un tejido que está utilizado en otra función, ¿no? Y yo creo que, pues, que también eso es interesante, como, o sea, de repente miras hacia el lado y de ahí empiezas a buscar
sea, es como quien dice esas herramientas, ¿no? Para construir otras cosas. Sí, bueno, yo siento que cuando hablaron del archivo, bueno, yo estaba pensando, ¿no? ¿Cuál es mi relación con archivar? Pues, que en la pieza que mencionas, Tori, donde usé el tejido de bambú, para hacer esa pieza hice una investigación de varios meses para volver a encontrar el gesto, ¿no? Porque ya casi nadie lo practica aquí. Y el gesto es el gesto para hacer nas, que son como esas trampas para peces, Nazas. que se usan, nasas, bueno, que se usan en muchas partes del mundo, no solo en el Caribe. Es una técnica así muy común en Asia también, o sea, ¿no? Pero sí en Guadalupe ya están hechas de metal, entonces la relación con, o sea, todo ese conocimiento alrededor del bambú, cuándo cortarlo, a qué luna, por qué esa fase de luna, qué tipo de territorio, si es un árbol que crece cerca del mar o en la montaña no es lo mismo, como que todo eso, muy ligado al territorio, se está perdiendo rapidísimo y no hay archivos de eso. Y justo como que volver a aprender el gesto era volver a integrar, ¿no? Ese gesto, pero también yo pues ya soy un poquito archivo también porque lo puedo mostrar y ya somos muy pocas personas que lo podemos mostrar. Y como que, pues en general, en mi trabajo, el archivo, o sea, me interesa mucho archivar, como que no sé si archivo, más bien acumulo y tengo una especie de sistema de acumulación, pero me interesa mucho también cuál es mi forma de olvido. Como que siento que ahí hay, desde muchos años he estado como jugando con establecer métodos de observación de cómo olvido las cosas y de cómo hacer circular las acumulaciones de otras formas. Entonces, en mi compu, no sé, como carpetas que obviamente voy a olvidar, pero que van a resurgir sola porque tengo, no sé, la pantalla que se va a animar con una imagen que no he visto desde 2 años, ¿no? Como que cosas así chistosas, ¿no? Que yo mismo me río de mi propio sistema, pero me interesa mucho lo del olvido también y lo que genera ahí como ese espacio del olvido. O sea, ha sido también esa cosa del silencio. En Guadalupe, cuando volví aquí después de más de 10 años fuera, era como nadie hablaba de ciertas historias y no es que no hay archivo, pero ese archivo no estaba activado por miedo o por no querer o no sé, ¿no? Como que hay varias capas aquí históricas, pero también como que hay esa relación a no decir nada durante ciertos momentos que aquí siento que lleva cierta carga, ¿no? Como que hay esa cosa de enunciar la historia a partir del archivo aquí, porque hay la asimilación francesa que es constante, que históricamente nunca ha parado. Entonces, ciertas historias, porque ya están cubiertas de una capa del Estado francés, como hay la historia oficial francesa, eh, y hay un lavado de cerebros, ¿no? Que está ahí. Entonces, ciertas historias, aunque son la historia de la gente, ya no se pueden escuchar igual, ¿no? Entonces, el archivo ahí es como, ok, ¿quién archiva qué? Y para decir qué, ¿no? Como que hay unas capas también. Eh, a mí me ha interesado mucho justo cómo contar ciertas historias sin usar las imágenes conocidas o los archivos oficiales, ¿no? Como que ahí estar jugando con eso un poco. Me alejé de la pregunta, Pablo, pero... No, pero va por ahí. Gina, ¿qué te ibas a decir?
No, era una cosa sobre el dembow, por un lado, que me parece que justamente el dembow no tiene como esa intención de convertirse en tradición. O sea, es como cuando tú escuchas qué sé yo, el Alfa, no te están hablando de que ellos están construyendo un estilo de hacer música urbana, ni mucho menos, sino que hay una cosa hay un oído muy cercano en la gente y entonces la música como que va intentando caerle atrás a esas conversaciones en la calle. Y con esto que dice Minia, claro, un poco sucede también en el contexto dominicano, por ejemplo, con los procesos dictatoriales. Eh, Justamente Balaguer, que es algo que estoy cada vez más interesada en revisar por qué se interesa. O sea, es en los periodos de la dictadura de Balaguer cuando se construyen los museos estatales dominicanos. Y se le da el carácter como de las instituciones que generan investigaciones y acumulan una serie de materiales. Y claro, eso obviamente probablemente cuando vayamos si revisamos desde esa perspectiva las colecciones de estas instituciones, pues habrá el hueco hacia donde, en el caso de la dictadura de Balaguer, le interesaba que se manejara el olvido y hacia dónde le interesaba llevar, por ejemplo, los conocimientos sobre el territorio en el que se habita. De pronto me acuerdo justamente de las expediciones del Museo de Geografía e Historia Natural. Haití nunca está ahí. Porque claro, Balaguer es como la persona que arma todo el discurso de la identidad dominicana en oposición a la identidad haitiana. Entonces sí, como es otra arteria, digamos, de los archivos, pero también pensando como justamente en las condiciones en las que habitamos, condiciones meteorológicas, climáticas, y también luego esa cuestión de los soportes. Sobre todo yo creo que los soportes, algo que Pablo y yo hemos hablado muchísimo es como los sonoros, sí es otra cosa. Como además es como, no sé, la voz tiene una carga per se de información. Y en lugar de tener, por ejemplo, el reguero de periódicos, ahí como papel, que obviamente el hongo en algún momento, te guste o no, va a llegar a ese material. Sí, hay algo también en todas las prácticas de ustedes, de maneras más explícitas o menos. O sea, es que también un acto de irreverencia, que es el de agarrar las cosas que están ahí y utilizarlas como sea. O sea, en el caso de, por ejemplo, Nelson es el más explícito, ¿no? En donde es literalmente intervenir, o sea, los monumentos más explícitamente coloniales, ¿no? Y también un acto efímero no, pero esa imagen es bien poderosa, ¿no? De tú decir, no, tú sabes, voy a agarrar esta cosa y lo voy a convertir en lo que debe ser, ¿no? Que es a la experiencia de a pie. No ese soporte histórico, que tal vez es lo que tú mencionas, Gina, con lo del museo y el esfuerzo de Balaguer, ¿no? Que es la idea de querer narrar una cosa específicamente al servicio del Estado, ¿no? O de una idea del Estado. Sino de repente es como intervenir un monumento público de bagaje colonial y traerlo, convertirlo a la calle de nuevo. O sea, bueno, nunca estuvo en la calle. Está en la calle, pero no lo está. Pero me entienden, ¿no? Sí. Bueno, sí, lo efímero sí, pues ha estado muy presente en mi obra, más por el carácter político que se maneja aquí en la ciudad, pues una ciudad excluyente, un país excluyente de todo ese bagaje histórico frente a las comunidades afro aquí en el país. Entonces, más que todo porque las instituciones la manejan la élite aquí en el país, y esta serie de intervenciones pues crean una serie de o sea, cuestionan de alguna manera
lo que está realmente establecido. Entonces, como la élite es el que ha creado el discurso, entonces la obra siempre estuvo pensada para trabajarla de manera clandestina. Y pues ni siquiera la fotografía, pues en este caso que es la presentación de ella, nunca estuvo pensada para trabajar la fotografía. Simplemente una acción, intervenir el espacio público es algo más contundente, maneja un sistema de mediación, los medios pues sin necesidad de pagar, sin necesidad de establecer una como que entrevista, ellos llegan por el tipo de intervención. Pues estos monumentos de alguna manera son más cuidados que incluso la misma población. La población de Cartagena es vulnerable, hay mucha zona en cuanto a temas de pobreza extrema y los monumentos aquí son como que intocables. O sea, se les gasta más presupuesto a los monumentos para que sigan esa historia montada y ese discurso. Entonces, generar un permiso y para intervenirlo pues fue un acto casi que odiseico. Pero de alguna manera pues se logró. El proyecto también fue pensado para intervenir todas las plazas públicas en el país y escasamente pues se pudo trabajar en 3 ciudades importantes en el país. No se pudo más, pero por lo menos se logró en Cali. En Cali no la hicimos sin permisos. Hicimos una travesía por toda la ciudad, a largo y ancho, para buscar esos referentes coloniales que han mantenido ese discurso de lo que es aceptado y lo que no es aceptado en esa historia. Entonces, ese trabajo, pues, como otros, siempre han sido mostrados así, donde lo efímero, pues, de alguna manera la parte inherente en mi trabajo. Entonces, pues, solamente eso. Sí. Una cosa es, para quienes nos están escuchando, que si quieren hacer preguntas las pueden poner en el chat. O sea, no hay que esperar hasta el final, sino que es algo que se puede ir haciendo así. O sea, con esa cuestión o sea, ¿cómo te digo? O sea, al principio cuando hablaba del archivo, pues iba por esa onda, ¿no? De no necesariamente cuestión académica, sino más bien como la utilización, ¿no? Entonces, qué sé yo, tal vez la analogía más, qué sé yo, que sí me gusta utilizar más es pensar, por ejemplo, si yo, ¿qué puede ser un gran archivo? Pues, por ejemplo, una canción de salsa. O sea, es como esa idea que ya ahí está, y es la idea de pensar eso, ¿no? Que es una cosa que está viva, esperemos, ¿no? Pero que también es como un juego entre el presente, pero también es esa cosa de que existe, está ahí. Hay veces que uno se puede acercar de muchas maneras, ¿no? O sea, y puede entrar a cosas bien profundas, pero también funciona bien en su superficialidad, en su manera de estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que las cosas sean sencillas y complejas a la misma vez, ¿no? Entonces un poco eliminando esas ideas de esos soportes institucionales. Yo creo que por ahí es como, a mí esto sí, es como, sí me interesa pensar archivos de esa manera. Uh-huh. Siento que también hay como una cuestión de... ¿Nos fuimos todos o solamente yo? Solamente tú. la cuestión de la circulación
¿no? De la canción de salsa y como que la dimensión, eh, ¿cómo sería? Diaspórica, no, ni siquiera es diaspórica. Es como que la difusión de esa información ahí no se controla, ¿no? Como que es como, iba a decir como un virus, pero dije no. Es como eh, algo quizá más positivo que esa palabra. Ya, sí, pero la idea de la canción también, pero lo que decías tú, Gina, de cómo nos alcanzan, cuando dijiste eso yo pensé en una cosa muy alejada, pero ligada a la frecuencia, como que las voces o sea, las voces, los sonidos son frecuencias, ¿no? Y hay como siempre esa cosa de la relación al cuerpo, de la frecuencia te trabaja en sí, ¿no? En la materialidad de tu cuerpo, una forma muy distinta de la imagen exterior, ¿no? Ujú. Y siento que también la canción, por eso se puede difundir, porque su materialidad misma es capaz de eso de una forma mucho más libre. Sí, nada, comentarios. Sí, pues también hay una cuestión con lo de la canción, también pienso que hay una, o sea, al igual que que el sentir la ciudad, sentir el campo, ¿no? Tú sabes que sí hay o sea, las sensaciones están ahí, tú sabes, por un lado uno puede estar codificando lo que dice el contenido, ¿no? Pero a su vez también hay una sensación de gozo, de incomodidad que es sensorial. Sí, que entra, aunque que no lo mides, o sea, entra, afecta a tu cuerpo inmediatamente, no es como algo visual que puedes cerrar los ojos o apartarte o no entrar, es algo invasivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? La música como que conecta vibracionalmente con el cuerpo. También, ¿sabe? Como que un principio y un fin, a diferente de una imagen que no tiene principio ni fin. Tú no quieres una imagen, tú cierras los ojos y ya. La música, el sonido, la salsa, volviendo a lo que decía Pablo, pues tiene eso, tiene como una estructura y también tiene la oralidad de lo que decía Gina, que bueno, que te cala de una forma diferente a como lo hace una imagen. O sea, dentro de eso tal vez me gustaría ver no sé si es muy salvaje, pero sí, sí como que solo por capricho, me gustaría llevarlo también a o sea, ver si se puede hablar un poco sobre sobre la idea del dibujo también. O sea, porque, por ejemplo, o sea, súper explícitamente Tony y Madeline, o sea, en sus prácticas, o sea, el dibujo es algo que está bien presente. Pero también esa cuestión, ¿no? De tú decir, utilizar un medio o sea, que está visto como también como un medio no fijo. O sea, es como el preámbulo a algo, pero simplemente dejándolo así como, Ya yo no quiero dibujar más, ¿eh? ¿no? Estoy bromeando. Fíjate que, qué buena pregunta. Le doy la palabra a Tony y hablo después de él. Así yo pienso un poquito. ¿O tú quieres hablar, Tony? No sé si quieres hablar. Bueno, a ver, para mí sí el dibujo para mí sí es explícitamente efímero, ¿no? O sea, como yo pienso siempre que lo que estoy dibujando va a desaparecer y es algo que siempre, y que yo creo que se ve ahí en esos trabajos de distancia y muchos otros. O sea, lo que dice Pablo de que yo, o sea, cada vez pienso más que el hongo es parte de mi trabajo, o sea, que no, lo tengo que incluir y asumirlo y este... Eh, y sí, o sea, cuando hago estos dibujos de distancia o dibujos que van directo a la pared, sí los pienso como la música, que es una cosa que se experimenta por un periodo de tiempo y ya, y luego te la llevas y cargas con ella, la vuelves y la repasas, este, mm, con,
la memoria o tarareándola, ¿no? Cuando te duchas, o yo qué sé, o sea, a mí sí me interesa que el trabajo de arte se experimente. O sea, si tú sabes que o tienes frente un trabajo, no lo vas a poder volver a ver, yo creo que te lo llevas en la memoria con otra, y eso pasa, por ejemplo, pues cuando estás bailando, pues sabes que ese baile no va a volver a pasar, y te A lo lo llevas mejor en ni la esa memoria, pareja, ¿eh? y tal vez con esa pareja, y te lo llevas en la memoria con otra. Y sí, yo creo que en eso el arte efímero, ¿no? Tiene esa cosa exquisita de tú sabes que eso no, si lo vuelves a ver, pues no es lo mismo que vas a volver a ver explícitamente, ¿no? Porque como dicen, no, el Picasso que tuviste cuando tenías 19 años no es el mismo Picasso que cuando tenías 40. Bueno, no es el mismo, pero sí. O sea, y si tú rehaces ese dibujo tuyo, o sea, no va a ser nunca. O sea, la experiencia con un material que tú sabes que va con el material, ¿no? Pues es como, ¿sabes? Pensando otra vez en el archivo, jalándolo para acá, no sé cómo otra vez, pero que el archivo y la música como, o sea, como es la cosa matérica, yo creo, ¿no? O sea, es la cosa de que esa materia, esas ondas que están por ahí viajando, papá, que es materia, o sea, se oxidan mucho más rápido en el archivo, y eso tiene algo especial. Ahí es que hay algo especial. No sé si Pablo, no sé si te lo... Hizo todo el sentido, Tony, que hablaras primero. Le dijiste muy bello. Ajá. Además hiciste unas conexiones que yo no tenía tan claras como tú, pero que son, escuchándote, dije, claro, tiene todo el sentido. A mí me cuesta mucho pensar en categorías como específicas, ¿no? Como dibujo como algo efímero o pintura como algo estable. Creo que es la primera vez que lo digo, pero ya creo que me lo habían mencionado antes. Y por eso como que a veces hago dibujos sobre un bastidor de lino, que va a durar muchísimo, y otras veces sobre papel, no sé, muy barato, papel periódico, educación. Pero sí es cierto que siempre es con la conciencia de que no va, o sea, de que lo que importa más es el trabajo, las horas y la experiencia con esa cosa, que la imagen misma. O sea, el motivo puede ser realmente cualquier cosa, pero lo que importa es ese caminar sobre la grava o el aire o lo que pasa por ahí mientras estás viendo como algo de muy poco tiempo. Y también es como una conciencia de tiempo el dibujo, ¿no? Justo como con esa relación, o sea, qué tiempo lo haces y qué tiempo se experimenta. Pero sí, cuando mencionas el baile, me volaste la cabeza, porque a mí me gusta mucho bailar, me gusta bailar salsa, y me gusta la repetición que hay en la salsa como en el baile, ¿no? Que cada repetición siempre trae como un pequeño cambio que hace que el baile sea muy bello, ¿no? Que no hace que el baile sea mecánico, sino esos pequeños cambios en cada repetición lo va haciendo como, es una repetición pero que nunca es igual, como igual no es la pareja tampoco, ¿no? O sea, y por eso también como tan importante, o sea, se siente, cuando uno baila, se siente muy en el tiempo, guarda una relación muy cercana del tiempo, del cuerpo y del espacio. Está como todo ahí mismo, como muy presente, ¿no? Está como en ese momento. Y uno dibuja en el aire también. Ajá, sí. Sí, pues, parece que tenemos mucho en común, ¿no? Sí. Gina lo ha dicho siempre, pero yo no lo había constatado. A mí sí me gusta mucho pensar o sea, estar muy consciente del medio del dibujo, o sea, como estar súper consciente y que las cosas, y que cuando me voy hacia lo tridimensional o hacia como otras cosas, estar muy consciente de que
de que yo sí quiero dibujar, aunque termina siendo una cosa completamente esférica o sí, porque sí creo que cuando uno se empieza a limitar, o sea, a limitar en ciertas cosas, empiezan a aparecer más otras cosas. No sé, no, eso no sé si ¿Qué borra eso? borra eso, eso no lo tengo muy... No, pero Pero yo creo sí, que otra cosa que está ahí, es que sí, sí que me interesa pensar el medio. Tú ahorita hablabas de los medios también, ¿no? Y sí que a mí me interesa pensar el medio y esa relación entre el soporte y lo que... Ahí hay algo interesante. sí, y que también y ahí pienso en algunos trabajos de Minia que también como bueno, el caso de Tony y de Madeline es sumamente explícito, o sea, el dibujo termina convirtiéndose en algo tridimensional y creo, Madeline, que quizá tú podrías, por un lado, Tony, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a tu estudio con la instalación, con todas las piezas en el espacio, pero que era dibujo, a mí la verdad que me encantó. Y en el caso de Madeline, que decías como que esta pieza concreta de Suiza la piensas como un poco como una película, o sea, como distintas capas. Quizá por eso la última frase que está en la última ventana es como volver al inicio, y casi como marcando el guión de la... Y luego en el caso de Minia también hay algunos trabajos que justamente como utilizan de pronto lo escultórico, se va a lo instalativo. Sí. Mini es buena dibujante también. Sí, sí, sí. Ahora hace video, pero es buena dibujante, ¿eh? Cierto, cierto. ¿Hay Sí. alguna pregunta? No, Sí. di Minia. No, nada, iba a hablar de mi relación al dibujo que ha estado cambiando, pero una pregunta mejor. Todo bien. No, pero si tú quieres, dale primero tú y luego entramos a esta pregunta de Ernesto. Bueno. Nada, iba a decir, gracias al comentario de Made, que sí, el dibujo ha sido como una fase muy, como que siempre lo pensé como una cosa muy íntima, hasta estar trabajando en el estudio durante una residencia que estaba en Suecia, y durante un momento donde había mucha tensión afuera por un racismo que estaba creciendo. Y empecé a cuestionarme, así como a hacerme preguntas, así solo yo pues siempre nos hacemos preguntas a uno mismo, pero ahí como había ese contexto cambiando y todo. Y entonces ahí de repente el dibujo me apareció como la única forma de expresar esa relación tan, o sea, ese ping pong interior que estaba dando como que estaba sucediendo. Y pues sí, solo en ese momento como que el dibujo se hizo público en mi trabajo. Y después sí, es muy cierto que como que dejé unos dibujos escaparse ahí, pero sí, ¿no? Es una práctica que es parte de un proceso, o sea, dibujo en realidad como pues regularmente, pero sirve como el trama. Sí, justo, lo uno como con tu trabajo como de hilos, de tejido, como que igual una relación ahí muy cercana, ¿no? Sí, total. Con lo frágil también a lo mejor, Exacto, ¿no? sí, eso iba a decir. Estoy pensando en la pieza, por ejemplo, que es una columna de algodón. O sea, y ahí la conecto con las piezas de Tony, que luego son como unos gestos de madera bien sutiles, como full. Sí, que en el espacio funcionan como dibujo, aunque sean con otra materialidad, que es muy
y que guardan esa relación con lo frágil, con lo efímero también, pero en el espacio se siente como líneas no, no sólidas, no... Sí, sí. Uh-huh. Sí, hasta como un momento usaba mucho el hilo justo para dibujar en el espacio, pero no lo formulaba así, pero lo que me interesaba era esa sensación como que ya muy perceptible del cuerpo, porque hay un límite, ¿no? Y entonces de repente nuestra forma de moverse cambia, pero a la vez guardar esa posibilidad de redelimitar ¿cómo sería? Redelimitar el espacio, pero organizar relaciones, como lo haría en una página, en realidad, ¿no? Como que había ese vaivén entre espacio y dibujo, muchísimo, es muy cierto. Bueno, pues ahí sí voy a pasar a Ernesto Rivera, pregunta, ¿podrían comentar la condición de lo efímero de las obras en su relación con el mercado del arte? La condición del efímero. Claro que sí. Gracias, Bueno, Ernesto. Para mí claro, nuevamente es un baile, o sea, para mí que las cosas sean efímeros, no porque aunque sí me interesa entrar en un mercado del arte, pero también ponerlo un poquito más complicado con una pieza efímera, o sea, cuando se habla de una pieza que está en el espacio permanente, se vuelve mercancía muy rápido, o sea, se puede asimilar y se vuelve, cosa muy rápido. Y en mi trabajo en particular, como son piezas muy bellas, bueno, en bastidor, digo, muy bellas en el sentido de producto, de mercancía en ese caso, ¿no? Como que podría volverse mercancía muy rápido. Pensar lo efímero en ese tipo de trabajo me hace como retardar un poco esa relación con el mercado, si se quiere. O sea, viene también una conciencia de que no se vuelva mercancía tan rápido, o que no sea consumible de una manera tan inmediata para ralentizar, si se puede, más o menos, como esa, sí, no sé, con lo del obelisco, por decir algo, yo dije, esto nadie nunca lo va a aceptar. O sea, nadie nunca lo va como a querer, implica como una logística, como muy caótica, imagen en República Dominicana, en Santiago. O sea, son como unas lógicas de arte contemporáneo que justamente, voy a otra pregunta aquí, me preguntaba si en el Caribe hay arte contemporáneo, porque, o por qué le llamamos arte contemporáneo cuando las lógicas del capital no están dentro de nuestra manera de hacer cosas, no, cuando estas grandes lógicas no existen como en nuestras realidades como de producción. Entonces sí, en ese sentido, para mí lo efímero en relación al mercado también es una manera de ponerlo un poquito más, pensar en diálogo, como qué tanto te doy, qué tanto tú nuevamente como en diálogo o en baile, ¿no? Como... Sí, pero más, yo siento que también como bueno, pienso en los bastidores nadando, pienso en piezas tuyas donde justo ese objeto mercantil que hubieras podido guardar en esa postura de la preciosidad o justo ahí tienes gestos muy libres, agresivos, pero libres en relación a lo que es para que, bueno, yo lo recibo así para que se pueda soltar de esa prisión del mercado o de lo mercantil, ¿no? Como que ahí hay un juego que yo siento muy, muy fértil en integrar el contexto, en no tener miedo a dañar, ¿no? Como que el objeto se queda un momento también.
algo Sí, ahí. es justo, ajá, y por eso como que lo vuelve, no sé, hay gente que le incomoda sobremanera que las piezas estén flotando, o que estén nadando, o que estén con miel, y eso es algo que me interesa, le incomoda porque justamente es como una cosa muy bella. ¿Por qué lo dañas? ¿Por qué le haces un nudo? ¿Por qué lo pones en el piso? Siempre está como esa como tensión entre algo que debería estar en un pedestal, por decirlo de alguna manera, Ujú. por la materialidad, por lo que implica, por el tiempo de producción, y sin embargo no, yo digo que es como unos tenis Jordan blancos, así como, ¿sí? Y te metes a un saco. No, es como esa como, ¡ay! Porque, ¿sabes? Como esa incomodidad, como que... Y esa incomodidad también se siente en cómo el mercado asimila o no mi trabajo, en relación a la pregunta de Ernesto. O sea, esa incomodidad está en esa relación con el mercado. Sí, no puedo, no sé si alguien más. Que sí me gusta esa, no sé si respondo un poquito a lo que dice Ernesto, pero que me acaban de decir ahora que no debería de ponerlo tan complicado. No, no, yo así como pensando en cómo eso ha circulado, perdón, estoy agarrando mucho la palabra. Eh, lo efímero para mí, o sea, cuando empecé a hacer instalaciones, lo que me interesaba era la tensión que podía generar en el cuerpo del observador. Y eso pasaba por proponer cosas muy frágiles, ¿no? Entonces estabas caminando en un espacio y había barro que no está cocido, entonces lo podías pisar y podías destruir la pieza. Y habían muchos elementos. Entonces era todo ese chiste de estar navegando con esa tensión. Y después tiraba todo, o sea, no podía guardar nada. Y después empecé a trabajar con hilo y otra vez era como esa cosa de tejer, pero después no se podía guardar nada. Y poco a poco empecé a darme cuenta que lo que pasaba con lo efímero es que me quedaba narrar la historia. Eso me encantaba también mucho de cómo la pieza se podía transformar a través de eso y seguir como con completamente otra vida. Y con las instalaciones como más recientes, lo que pasa es que el mercado en realidad tiene una gran capacidad de adaptarse. Entonces también siempre hay esa posibilidad, bueno, no siempre, no es cierto que sea como siempre posible, pero a menudo existe la posibilidad de dar pautas y de hacer protocolos. Entonces dependiendo de la exigencia de cada artista, hay la posibilidad de hacer una pieza y dependiendo de lo que definimos como importante en términos de percepción y relación y luz y sombra y viento y no sé qué, ¿no? De todos esos parámetros que medimos cuando determinamos no sé, un performance, para decir algo. Eso se puede contar. Y entonces, si uno está abierto a la posibilidad que exista una pieza distinta, pero la repetición otra vez del baile, ¿no? Se repite, pero es distinta. También lo efímero se puede comprar. En ese sentido, obviamente no va a comprarle coleccionista, pero las instituciones, pues dependiendo de cuáles, pero sí, ¿no? Hay unas que apoyan ese tipo de piezas. Entonces, yo siento que ahí ya estamos en un momento donde lo efímero no significa tampoco no mercantil, ¿no? Como que ahí hay que batallar más, obviamente, pero se puede. Sí, sí. Tal vez la pregunta es al revés, ¿no? O sea, cómo se relaciona el mercado con, no el trabajo de uno con el mercado, sino como el mercado, no sé, es virar la pregunta. Tal vez la pregunta es al revés. La pregunta se la hace el mercado, no me la hago yo cuando estoy, o por lo menos pensándolo o haciéndola, sintiéndola, ¿no? O sea, a lo mejor después, no, es que tampoco tengo.
Ujú. Sí. Sí. ¿Hay otra pregunta? Déjame ver. No, no. Bueno, sí, sí. Hola, hola. Entrecortaste. Yo pienso que lo más paradójico para un artista, si me escucha, Entrecorta. escucha, Se entrecorta. Es lo mejor quitando el video, no sé si lo tengo. No, no tengo video. si me escucha. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahí se te escucha. Sí, ahora sí. Mejor. Sí. ¿Aló, Gina? Sí, Pablo. Sí. Sí, te escuchamos, pero yo creo que si podemos cortar los videos para que Sí. sus datos alcancen. Pero Nelson, tu micrófono está en mute. Ahora sí. Nelson. Está abierto. Ahora sí. Bueno, yo veo que lo más paradójico para un artista de pronto es no querer pertenecer, por ejemplo, en mi caso, al mismo sistema en el cual se mueve. Nunca ha sido un interés, siempre apuntan a la masificación y a la circulación. La primera fue inconveniente, parte efímera. Pero sí se ha logrado. Las acciones sí, pues se han vendido, pero no me interesa porque mi obra eh, no es cerrada, es pública. Y yo creo que en ese sentido, cuando logro meterme en ese sistema, yo creo que me cierra todas las posibilidades pues, que yo pretendo con este tipo de obras, que pertenecen o manejar un activismo, un pensamiento contestatario en cuanto a lo político. Entonces, yo creo que sí, lo efímero dentro del mercado del arte es válido, pero yo creo que dependiendo del punto de vista pues, de que el artista quiera como que asociarlo o que quiera pertenecer. Por lo menos en mi caso, no pretendo entrar en ese sistema. Y por lo menos muchas de las invitaciones a las cuales he estado, la participación en exposiciones, pues siempre han sido por temas de cómic invitación. Entonces no sé si se logra. Sí, te pudimos escuchar. Sí. Yo Ok. siento que ya sí, bueno. Sí, es un tema que tiene como varias aristas en relación al mercado. Como dice Nelson, o sea, hay gente que
que está consciente que no le interesa como esa relación, porque tiene otro tipo de, prefiere como vincularse de manera más pública con su trabajo. A mí la verdad que sí me interesa tener un diálogo, y lo que me ha pasado, todavía estoy encontrando como una manera de que mi trabajo exista en las instituciones, porque lo que he sentido es que cuando entra a ciertos lugares, por más lindos que tenga, eso no excita nada. No, o sea, por la misma estructura institucional o por la reglamentación que tienen ciertos lugares, como que el trabajo termina castrándose. Entonces yo estoy un poco como en esa búsqueda de cómo sí existir, pero de la manera en como, sí, siempre ando buscando patios, orillas, o cosas así como donde me siento a lo mejor un poquito más cómoda, sí existiendo, pero no vinculándome del todo con nada. Estoy en ese, no lo puedo hablar mucho porque estoy justo en ese proceso de encontrar el cómo existir dentro. ¿Alguna otra pregunta? Mercado siempre es tricky. Sí. Dime la voz de la experiencia, ¿eh? A ver, Pablo, No, yo no, yo no sé ni qué es mercado. Bueno, yo voy a hacer otro corte así como salvaje para alejarnos de ahí con justamente como la obra de Tony, de La llave, la clave. Permite como, partiendo de esa idea que dice Pablo, de la salsa, pues como una canción de salsa es una especie de archivo. Y creo que también algo en común en los trabajos de todas las personas que están en la Expo y que participan en la programación pública, es justamente como una forma de archivar como y de revisar unas cuestiones que quizás a través de otras disciplinas no sería posible como de establecer esas hipótesis, digamos. Y bueno, a mí concretamente, Tony, si tú pudieses como hablar un poco sobre el proceso más bien, no la obra per se, sino como el proceso y la relación de lo sonoro. Sí, eso. El proceso de la... No, de cómo tú empiezas a hacer estas conexiones, sobre todo. Y luego también lo pienso en el caso de Minia. Okay. Pues, pues como dije ahorita, yo empecé a guardar esto por placer, ¿no? Porque me empecé a encontrar estas imágenes que hacían referencia al mundo del arte y empecé a encontrar estas relaciones así a ver, eran imágenes con las que yo ya había crecido, ¿no? Pero después de grande, después de grande, cuando volví a verlas con ojos, después de haber estudiado arte, yo dije, espérate, aquí hay algo. Y simplemente las empecé a guardar. Y en algún momento hubo una imagen que tal vez la menos que se puede relacionar con el mundo de la santería o de la religión yoruba, pero que son cortijos y maelo frente a una carretilla llena de herramientas. Y esa imagen me hizo a mí de alguna manera pensar en la religión. Y entonces empecé a hacer la investigación sobre la relación de... como vi esa imagen y dije, espérate, es que en estas imágenes no es que solo es el mundo del arte de lo que se está haciendo referencia, sino que hay un montón de referencias hacia la religión, hacia otras cosas. Y entonces empecé ahí como a
estudiar y a unirlas, a ponerlas una al lado de otra y decir, wow. Entonces esto como comenzó fue como una presentación, charla al grupo de la práctica, o un grupo con el que yo trabajaba aquí en Puerto Rico. Era como una presentación. Y entonces ahí fue que empecé a unir esos hilos de cómo qué interesante, porque a ustedes hablan, se ha mencionado el archivo, o sea, para mí, estas imágenes funcionan como contenedores, que yo creo que, o sea, como ellas van guardando, la carretilla y Ogún, que es la olla llena de herramientas que representa Ogún, ¿no? Que es como se representa esa olla. Para mí es súper importante porque yo pienso en eso, en cómo estas imágenes funcionan como contenedores, o archivan, pero tienen información ahí metida, y cómo esa construcción, cómo ellos construían esas imágenes, es por ahí lo que más me interesa, ¿no? Como pensar en cómo es que están construidas las imágenes. No sé si estoy yéndome por las ramas, pero un poco es eso, ¿no? O sea, como el proceso como tal. En realidad yo me acerqué a ella de una manera bastante, sería como cotidiana, ¿no? De guardarla, y llegó un momento donde lo vi así claro, dije, no, que aquí hay otra cosa, entonces, nada, eso. Sí, y a mí la verdad me pareció como usualmente cuando yo he hablado de la pieza con amigos, digo, ser la estrategia más fina para tú como comunicar unas ideas religiosas, espirituales, utilizando un medio que eso, justamente, como convive en la cotidianidad y en algún momento te va a activar si tú estás en la disposición también de activar eso. Como, a mí eso es lo que más me fascina, es como, o sea, fino, una estrategia demasiado nítida. Sí, no, y también, o sea, yo no practico la religión yoruba, pero luego me di cuenta que en realidad tenía un montón de cosas mucha información que pues está por ahí en un montón de sitios, ¿no? De cuando uno empieza y las portadas formaban parte de esa estrategia de difusión, porque eran máquinas de difundir información, pam, 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 y que uno pues simplemente es parte de uno, aunque uno no sepa que está formando parte de eso, y eso me interesa un montón, ¿no? Como uno no está consciente, y así en cosas chéveres, en cosas malas, en cosas en lo que sea, en lo que sea, ¿no? Pero ahí te lo deja claro, ¿no? Como estás formando parte de esto y no estás consciente de eso, simplemente estás formando parte. Y es ahí lo visual tiene un poder, en ese sentido, un poco oscuro, que como hablan de la música, no, que la música tú sabes que te está afectando físicamente. Todo el tiempo la música te afecta físicamente. Lo sientes en el pecho, no puedes parar de moverte, ¿no? Pero la imagen sí que funciona así, que tiene un tricky que funciona así como sutil, que se te mete ahí, no te diste cuenta, simplemente entró. Sí. El virus de Minia. El virus. Sí. No, para seguir con lo que dices, nada, estaba pensando en lo que ya, como, o sea, el hecho de que la imagen sea tan sutil y que tenga esa capacidad de penetrar sin o una se dé cuenta, como herramienta de manipulación, sí, nada, como que estuve pensando en cómo eso ha sido, pues una de las preguntas que ha estado mucho, es justo cuáles son las herramientas para volver a retomar
capacidad de observación o capacidad de escucha o capacidad de entrar en un tipo de sensibilidad que te permita salir de ese sueño o de esa cosa que, ¿no? También, ¿no? Pensando en el contexto de aquí, ¿no? De Guadalupe, la asimilación, etc. Y sí, nada, cuando estabas hablando pensé en eso de cómo se retoma ese poder también sobre uno cuando nos damos cuenta de la manipulación de la publicidad, ¿no? No tiene, tampoco tiene que ser como hacia lo colonial, pero también hacia lo capitalista. Y Gina, la verdad que tu pregunta no la entendí bien. Era como sobre el proceso, la relación que tenemos, como formamos, o sea, el lugar del sonido en nuestros procesos o algo así. No, en realidad era como el plantear unas cuestiones, en el caso tuyo, como hablar de la tradición del hacer y de unas relaciones con la pesca, por ejemplo, para hablarlo a través de un proceso artístico. La relación del hacer. Sí, como esta tradición, ¿verdad?, de hacer las nazas con fibra. Y justamente cómo o sea, pensarlo desde las herramientas artísticas, podría como catalizar otras cosas. Sí, bueno, como que otra vez pasar por el hacer es pasar por el cuerpo, entonces es volver a escribir adentro de uno otras historias, sentirlas, percibirlas. Entonces, a mí me interesa mucho, bueno, yo trabajo lento, soy una persona dispersa y trabajo con mucha desorganización. Así es, ya lo asumí. Entonces, ahora es que hago de esta forma, de manera de trabajar. Y lo que entiendo es que trabajando así se depositan cosas y después puedo retejerlas, ¿no? Como que hay esa posibilidad de empezar algo y esa cosa va a seguir su camino sin a lo mejor que yo me dé cuenta, pero este trabajo está, ¿no? Y entonces cuando se deposita algo en el cuerpo, también se vincula con cosas conscientes y con cosas inconscientes, ¿no? Para decirlo sencillamente. Sí, no sé si contesté. Pero sí, es lo que voy a ver. Bueno, que Bueno, igual, no hay más preguntas, ¿o sí? no. No. ¿Qué ibas a decir, Gina? Que en el trabajo de Morvan también está o sea, cuando vas a los archivos, creo que parte de ahí, como volver a activar unas imágenes, pienso en Palo Acechado, por ejemplo, como que están teniendo otro sentido en la actualidad, como además son imágenes sumamente cotidianas. Sí, bueno, son cotidianas porque son periódicos, son imágenes directamente de la prensa, que aunque ya uno está un poco más habituado a leer la noticia digitalmente, todavía tiene esa, digamos, esa conexión con la prensa impresa. Entonces esa pieza en específico era un poco eso, como tomar estas imágenes y reconfigurarlas de manera que se le pudiera dar una nueva lectura, aunque la información que estuviese en la imagen final fuesen tal cual la que estaba en los periódicos, simplemente con la reorganización, porque te diera otras nuevas lecturas. Algo así como un cadáver exquisito o así como un collage aleatorio.
Yo quería decir algo que como que se me quedó en la mente en torno a lo efímero, y algo que decía Madeline, que era que a ella no le gustaban los museos porque todo estaba como fijo o como congelado en el tiempo. Y de alguna manera las imágenes, ninguna imagen todas las imágenes son efímeras en un sentido, porque aunque la imagen sea la misma, o el que cambia es uno. Bueno, un poco lo que decía Tony, que él veía la portada de los discos cuando era chiquito y bueno, eso lo marcó, y cuando creció y luego tenía la formación de artista, pues entonces ya la veía completamente diferente. Entonces, en un sentido, la imagen de los discos era como efímera, o esa idea de la imagen de los discos era efímera, porque entonces cuando él lo volvió ya era otra cosa completamente diferente. Entonces es un poco como un libro, como que ningún libro, tú puedes leer un libro cuando tú eres adolescente y pasan 30 años y tú vuelves y lo lees, y entonces ya tú cambiaste y tú le das una lectura completamente diferente. Entonces, sí, bueno, eso, como que en un sentido todas las imágenes son efímeras, ninguna es, porque la memoria engaña, y la memoria, sí, uno cae en la trampa de la memoria, y entonces al caer en la trampa de la memoria uno como que altera la imagen, ¿no? O sea, en la memoria la imagen nunca está estática. Por supuesto, ahora que todo está digitalizado, uno se apoya mucho de, bueno, si hablaron de Picasso ahorita, uno siempre tiene la imagen de que Picasso, cualquier cosa lo buscó en el celular, pero si obviamos un poco ese facilismo de tener el celular tan a la mano y la computadora y el internet, pues entonces, y nada más dependemos de la memoria, pues entonces es una cosa muy diferente. Quizá pase más con los lugares, no sé, como que cuando uno viaja a un sitio una vez, es muy diferente cuando uno viaja años después, lo mismo del libro. Pero, a ver, yo creo que toda experiencia es, ¿no? O sea, la experiencia como tal tiene un carácter efímero. O sea, no. Lo que pasa es la diferencia es que cuando tú te enfrentas a un Picasso, te enfrentas a una cosa que se supone que perdure por el siglo de los siglos. Amén. Y cuando te enfrentas al trabajo de Madeleine, tú sabes que es algo que va a desaparecer. Y entonces la experiencia es distinta. O sea, la relación tuya con ese material, entonces se convierte distinta, te añade una cosa que no, o que una te da y otra, o sea, es distinta, no es que una cosa te añada más o menos, sino que, y esa cosa del material, no es materia, porque es eso, yo creo que de eso se trataría, ¿no? O sea, no es lo mismo el libro que te leíste y tienes en tu casa, el libro que te leíste y lo perdiste. Y que lo prestaste y lo perdiste. Y que no encuentras, no lo puedes volver a encontrar, el libro. Y entonces la relación que uno tiene con el libro, con ese recuerdo de ese libro, porque al final, como tú dices, el recuerdo, pues esa relación con ese recuerdo, eso, yo creo que el trabajo efímero te predispone a eso, te empuja a eso, ¿no? Esa relación con la memoria, ¿no? Lo que yo creo que la diferencia. Claro, pero yo lo sitúo como en la experiencia en relación al arte, sí, como tú dijiste, la experiencia efímera, pero de igual manera la obra de Madeline, por mantenernos con un ejemplo, aunque el material sea efímero, un espectador, a menos que vaya todos los días al museo a ver la obra, la va a ver una sola vez, como mucho 2 veces. ¿Tú me entiendes? Sí, pero sabe que va a desaparecer. Claro, pero tú pudieras asumir incluso eso, y ya estamos aquí entrando en como en filosofía pura, tú pudieras decir lo mismo del cuadro, de todo va a desaparecer en algún momento, aunque se haya concebido para que dure en el tiempo. Pero sí, pero socialmente el cuadro está predispuesto a perdurar. O sea, claro, es un tipo de cuadro, porque hay cuadros que se hacen subvirtiendo la idea de la durabilidad del cuadro, ¿sabes? Bueno, claro. A ver, José,
No me tomes tan en serio, José. No, a ver, a lo que voy es que a mí de niña me gustan los museos, o sea, se me hacían lugares así como iglesias un poco, ¿no? Como lugares sacros. Lo que pasa es que a medida que voy creciendo y me voy relacionando como con esas ideas, realmente cuestiono por qué hay tan poca relación de la gente con los museos. O sea, ¿qué está pasando ahí adentro que en ciertos sentidos repele como a ciertas como poblaciones, ¿no? O por qué se vuelve esa cosa elitista. Entonces, empiezo a pensar qué pasa ahí adentro. Pues no pasa nada. O sea, realmente, o sea, no estoy desmeritando el arte, sino lo que está sucediendo ahí adentro, que está condicionando la relación de la gente con ese lugar. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, si vivimos en lugares muy ruidosos, como es República Dominicana o la Ciudad de México, donde estás excitado momentáneamente con olores, con sonidos, te comes un taco, vas a una fritura, vuelves, caminas, como están pasando muchas cosas en esa experiencia de un momento, en los museos no pasa nada de eso. O sea, es como el cuerpo se tiene que mantener de una manera, el acercamiento es otra, o sea, tu cuerpo no puede existir libremente o como en otros lugares dentro de eso. Entonces, por eso digo, no es que me aburra como tal, sino que la experiencia que sucede adentro está muy alejada de la cercanía de nuestras sociedades. Creo que a lo mejor ahí, entonces pienso como que si tú puedes estar oliendo a manteca mientras ves un cuadro geométrico, a lo mejor es algo que te lleva a otro lugar, me explico, o a lo mejor se acerca un poquito más mientras estás dibujando y están haciendo un pollo en tu casa. No, o sea, esa cosa como muy cotidiana del hacer dentro, o del hacer o del existir o del vivir en ciertas como geografías, en estos espacios que están tan condicionados y que no están hechos para nuestras sociedades tampoco, ni para nuestras culturas, es completamente como alejado. Va un poco ahí mi pensamiento, a lo mejor, ¿no? No sé si queda claro. Sí. Bueno, Gina, me quedé con una preguntita que Gina hizo de pensar la pieza como una película. De regreso al comienzo. Sí, en esa, bueno, no sé si tenga sentido. No tiene sentido ya. Podemos continuar con otra. Sí, no tiene. Bueno, igual, hablando de lo efímero, o sea, a pesar de que esta conversación va a estar grabada para la posteridad. No, pero igual, no sé, tú sabes, sí hemos planteado que esto sea el comienzo de un proceso, ¿no? De seguirnos hablando y pensando en que, o sea, pues por eso mismo, ¿no? O sea, de que continuamos estas conversaciones de distintas maneras, continuamos trabajando de distintas maneras, y porque en realidad podemos estar todo el día en esto, pero igual la gente se nos va a ir. Pero nada, no sé si querían añadir algo más antes de ir cerrando, o si alguien del público tiene alguna última pregunta. No. Bueno, yo estoy súper encantada de realmente de la selección de los artistas, de Gina, de Pablo. O sea, se me hizo muy, ¿sabes? Como de esas conversaciones que siempre has querido tener formalmente, o como en espacio, se me hizo muy generoso de la parte de Gina, de Pablo, de los artistas también. Es como encontrar un grupito con el que hablar, con el que trabajar juntos o pensar juntos. Eso como que lo agradecí muchísimo. Y como que se sintió el diálogo. Bueno, ni me podría decir cómo se sintió el diálogo en el espacio, pero desde afuera y con fotos y videos siento que sí, como que hay algo íntimo también dentro de la muestra, como algo que solamente un grupo maneja. Y eso creo que disfruté, que no era una cosa universal,
de lo caribeño, ¿no? Como, o algo entendido para todos. Nada, me hace sentir bien eso. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Gina, Ninia, ¿cómo se siente adentro? ¿Tú qué estuviste? ¿Cómo se siente en el espacio? Déjame volver en el espacio. Entras y tienes esa pintura magnífica de Tessa, la pieza de Guirelli. O sea, sí, siento que es un espacio. La verdad que la palabra íntima no sería la primera que que me llega, ¿no?, a la mente, pero, o sea, también digamos que la arquitectura misma del espacio, tienes un techo muy bajo y se siente, como que hay bueno, yo lo sentía cada vez que entraba, y entonces como que además la instalación que yo hice tuvo que modificarse completamente por esa relación del cuerpo bajo, también la de Tony, ¿no? Como que llegaron varias cosas en relación a ese espacio en sí, que tiene una historia. Y lo que me gusta mucho, mucho, es que todo se teje muy bien. Como que lo tuyo, como de las ventanas, la pieza que está afuera, que se ve de todos lados, ¿no? Como que las piecitas, como que creo que tu pieza como, no sé si cuando decían película era como película que se ve o como una película que se quita. Que se ve como en plano, como algo que se puede, ajá, sí, o como una pintura también podría ser. Como una pintura, entonces una película que se quita. No, como se ve, película que se ve en movimiento. No te burlas, José. No, es que son dos movimientos, bueno, son dos movimientos. El que camina, que es una película que se puede ver, y cuando te metes, que es una pintura, en el patio, lo veo más como pintura. Pero esos son mis términos, no te preocupes. No, porque me interesó mucho porque lo había entendido como la película que se quita, y entonces estaba pensando en cómo... Entonces estaba metida en completamente otra metáfora con la película como una capa. Ok, ya. Sí, Pues, pero cuando digo pintura, es una película de capa. Ok. Vale. Todo bien. No, pues por ejemplo, cuando se llega a la parte con Tony, con Nelson, con la pieza Toritoli, ¿no? Instalación mía, por ejemplo, se ven las fotos de Nelson a través de las rejas, ¿no? Como que sucede varias veces, ¿no? Está circulando y las relaciones siento que funcionan muy bien, así como un tejido de cosas que además pues, existieron y se pensaron en momentos muy distintos. Pues sí, sentí que eso se había logrado muy bien. Sí. Qué bueno saberlo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Chao. José, seguimos hablando. Sí. Un besito. Gracias. Chao. Nelson. Nelson creo que sí, ahí creo que ya se... No, Sí, dijo vino de gracias por la contrabando. invitación y que se disculpaba por la señal, que vino de contrabando. Sí. Bueno, gracias, chao. Gracias a todos. Sí.